soy Fátima, integrante del equipo 3. Hola, soy Mayra y hablaremos de la estructura social. En la información del día de hoy, como sabemos, la sociedad continúa dividida en estamentos: los privilegiados, que son nobles y clero, y no privilegiados, campesinos, trabajadores y burgueses. Sí, y la burguesía es cada vez más influyente, especialmente en los países de religión protestante, Holanda, Irlanda y países nórdicos, donde se desarrolla el comercio y las manufacturas. Mientras tanto, en España, Siendo una importante potencia en Europa, pero tras las continuas guerras se encamina hacia una época de decadencia política y económica durante los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. sí, y el país no va muy bien porque no aprovecha las riquezas provenientes de América. Esto desemboca en una inflación y corrupción, regresando con las clases sociales. La minoría aristocrática aumenta su poder y sostiene la corona. La pequeña nobleza desprecia el trabajo, vive de bienes y rentas. La burguesía, clase social débil en comparación a otros países. El campesinado sufren las minorías del campo, las malas cosechas, aumentan el número de necesitados. La sociedad española del siglo XVII es una sociedad descendida. La nobleza y el clero conservaron tierras y privilegios, mientras que los campesinos sufren en todo su rigor la crisis económica. Como ya sabemos, algunos ricos sobreviviendo del trabajo de otros. Cierto, pero hablando de eso, el siglo XVII y el siglo XVI se conocen como los siglos de oro. No existe continuidad artística con respecto al Renacimiento, y el arte se produce con un mayor artificio estético, en exageración, en desproporción y en comunidad grotesca. La arquitectura helenística de los siglos III y IV a.C., de la misma manera que la arquitectura de la República de Roma, se convirtió en arquitectura profusamente ornamentada del Imperio Romano. Sí, y en Italia, Francia, España y demás países meridionales europeos, este cambio espectacular en el carácter de la arquitectura tuvo un importante aspecto religioso. Este estímulo cultural y religioso fue la Contrarreforma, la demorada pero enérgica reacción a las reformas de la Iglesia propugnadas por Lutero, la llamada Reforma. Sí, de hecho esta reforma protestante fue el movimiento de renovación católica que defendió la capacidad del hombre para lograr la salvación a través de las buenas obras. Y como sabemos, por multitud de razones políticas y religiosas, los papas León X y Clemente VII pospusieron la reacción contra Lutero. Esos pocos años que tardó la Iglesia oficial en reaccionar fueron suficientes para que los estados germánicos y los países bálticos se organizaran contra la dominación de Roma y abjurasen de ciertos dogmas de importancia capital para la Iglesia romana. Si no me equivoco, los calvinistas, pues así se les llamó, pasaron a dominar rápidamente la situación en Media Suiza, varios ducados alemanes, los Países Bajos y Escocia. De hecho, sí, durante cierto tiempo llegó a ponerse en cuestión hasta la misma existencia de la Iglesia de Roma, algo muy sorprendente, puesto que la Iglesia tenía un gran poder. Dentro del seno de la Iglesia, la campaña más activa en defensa de la fe fue encabezada por Ignacio de Loyola, 1491-1556, un antiguo militar español que, como hemos escuchado por ahí, cambió tardíamente las armas por los estudios de teología y el sacerdocio, y fundó en 1540 una nueva orden religiosa que fue llamada la Compañía de Jesús. Cuentan que Ignacio, como muchos otros celosos defensores de la Iglesia de Roma, fue canonizado rápidamente después de su muerte, aunque hubo otras órdenes religiosas que también se alzaron contra la amenaza protestante, como los teatinos 1524 y los capuchinos 1535. Indudablemente fueron los jesuitas quienes llevaron la voz cantante en la lucha contra los herejes. En 1645, Bernini empezó a trabajar en la Capilla Cornaro para el cardenal Federico Cornaro de Venecia, construida en el transepto de Santa María de la Vittoria.
El principal rival de Bernini en Roma fue Francesco Borromini, 1599-1667. Ambos personajes eran distintos en casi todo. Bernini se formó como escultor, gozó del apoyo y mecenazgo de algunas de las más poderosas figuras de la Iglesia romana, incluyendo Maffeo Barberini, que posteriormente sería el Papa Urbano VIII, y Fabio Chigi, quien se convirtió en el Papa Alejandro VI. Por ahí escuché que Guarini entró en la orden de los teatinos a la temprana edad de 15 años y fue enviado a Roma. Luego investigamos que estudió teología, filosofía, matemáticas y arquitectura. Durante su estancia en Roma debió impresionarle fuertemente la arquitectura de Borromini, a la sazón en fase de construcción y en menor medida a la de Bernini. Qué suerte tuvo, pudo aprovechar la ocasión de viajar por toda Europa en nombre de su orden de los teatinos, construyendo iglesias para dicha orden en Portugal y Francia. Entre 1652 y 1663 construyó en Lisboa la iglesia de Santa María de la Divina Providencia. Hablemos de Versalles, que se encuentra al sureste del centro de París. Había sido uno de los retiros de caza favoritos de Luis XIII, predilección que heredaría su hijo XIV. Luis XIII había construido ahí en 1624 un pabellón de caza relativamente modesto, ampliándolo entre 1631 y 1636, plantando varios parterres geométricos alrededor de la casa. La verdad, en lo personal, considero la caza una actividad no de mi gusto. Sí, tampoco la considero una actividad muy fascinante. De hecho, a la muerte de Mazarino en 1661, Luis XIV alcanzó la plena madurez y el control de las operaciones de gobierno. Inició un plan extensivo de ampliación del Versalles. Sabemos que Fouquet cometió el imperdonable error táctico de construirse una mansión campestre, mejor que cualquiera del rey, en realidad un auténtico palacio, y de organizar ahí recepciones de alto copete, amenizadas con un ballet de Molière, música de Lully, decoraciones de Lebrun y fuegos artificiales, Louis Le Beau. La población de Versalles continuó aumentando. A la muerte de Luis XIV en 1715, la nobleza allí establecida superaba las 20.000 personas, de las cuales más de 5.000 se alojaron en el propio palacio. Entre personal militar y sirvientes sumaban más de 14.000 personas. y la población del pueblo de Versalles era una de las 30.000 personas, lo que arroja un total de unas 64.000 personas entre el palacio y el pueblo de Versalles.